aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el fútbol, y que las niñas y los niños desde distintos lugares del país pues sean las canteras de los equipos de fútbol profesionales y de la selección. Son cerca de 4.500 canchas las que se hicieron en todo el país. El Mundial Social como creación de semillero, de escuelas, de torneos y mundialitos. Cada vez que inauguremos o que reparemos una cancha, hagamos actividades deportivas, que promuevan ligas deportivas. Hacer práctica deportiva es lo más importante, es la obra humana. Todo lo que invierten en deporte se multiplica. How do you define ceasefire? How do you define ceasefire? Pretty much the way it is. It's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. Nosotros vamos a estar siempre coordinados con las estrategias que marca nuestra Presidenta de la República y las instituciones educativas. Estoy en contacto con el secretario Mario Delgado por muchos temas que se están haciendo en Puebla en materia educativa y vamos a estar pendientes. En un rato más me voy a reunir con el equipo educativo, y vamos a revisar todos estos temas. Y con respecto a los compañeros de trabajo, pues, ¿qué les diré? Pueden en su celular estar viendo el partido, pueden estar en una pantalla, pero yo voy a estar trabajando. Y en el partido España-Perú vamos a recibir a las personas, a los invitados, pero yo no voy a estar en el partido, voy a estar atento a los operativos de seguridad como lo hice con el partido México-Ghana. Ahí estuve revisando los equipos, los operativos. Nosotros tenemos mucho trabajo y tenemos hoy con la tecnología, podemos ver el partido después de que haya sucedido, así es que los trabajadores del gobierno estamos enfocados en servir a los poblanos. Oiga, y sobre los bachilleratos tecnológicos. Buenos días, Puebla, buenas y nubladas mañanas para el día de hoy. Estamos empezando una transmisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son, transmitiendo directamente desde nuestras oficinas aquí en el Paseo Bravo del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, con todo el cariño, con todo el amor para traerle la información más relevante y, por supuesto, para seguir diciendo las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarle en una mañana más, así como todos los días de lunes a viernes, de 9:30 y hasta las 11 de la mañana, aquí a través de Factor Radio. Recuerden que esta transmisión pueden seguirla en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa pueden consultar nuestra página de YouTube y Spotify. Tenemos también la página de internet con prensa escrita que aparece como www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y vamos empezando el día de hoy con todo, con la información más relevante, más destacada, y ahora en el ámbito local les comento, como ya seguramente lo saben muchos de ustedes porque estuvo circulando por ahí en las redes sociales, el día de ayer explotaron 4 pipas de gas en el municipio de Tepeaca. Esta noticia que le ha dado la vuelta ahí, no nada más a Puebla, sino también a México y el mundo. Las imágenes, la verdad es que fueron muy impresionantes, estuvieron moviendo por ahí en las redes sociales, pero también, como siempre es de esperarse, con algunas imprecisiones, con algunas notas amarillistas, por supuesto, información que estaba tergiversada y directamente también información falsa, información que ya se demostró que para nada es fidedigna, que estaban por ahí tratando de hacer correr el pánico y el caos, cosa que por supuesto es muy delicada. Entonces aquí el día de hoy en Factor Radio le vamos a dar la nota con todos los detalles, con pelos y señales y únicamente por supuesto con la información verificada.
ya lo saben, vamos diciendo las cosas como son. Pues bueno, el día de ayer por la mañana hicieron explosión 4 pipas que presuntamente transportaban gas LP de manera ilegal dentro de la bodega de un predio en la colonia San Juan Negrete, dentro del municipio de Tepeaca, Puebla. El número de emergencias 911 recibió un reporte a las 9:53 de la mañana, lo que provocó la llegada de servicios de emergencia como la Policía Municipal, la Secretaría de Marina, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, con un total de 59 elementos de distintas corporaciones laborando en la zona cero. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Tecamachalco y Acatzingo apoyaron también enviando pipas de agua para ayudar a mitigar el incendio que quedó después de la explosión. Y por supuesto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, fue informado e inmediatamente se trasladó al lugar de los hechos para coordinar estas acciones personalmente durante la contingencia, en compañía con el coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López. El mandatario estuvo acompañando las acciones de atención médica y civil, supervisando las condiciones de seguridad ahí en todo el perímetro, y también estuvo respaldando al personal de emergencias para reducir los riesgos al mínimo. Estas fueron sus palabras, voy a citar: hasta el momento no hay reportes de personas fallecidas, ningún hospital reporta personas heridas o lesionadas en este incendio, y el equipo de Protección Civil y bomberos están terminando de sofocar el incendio y la salida del gas de la pipa. Se estima que hay alrededor de 6 pipas. Esto declaró el gobernador a los medios de comunicación el día de ayer. Alejandro Armenta destacó la pronta reacción de los elementos de seguridad y los felicitó por su labor poniendo a salvo a la población en general. Declaró que también se pedirá la colaboración de la Fiscalía General de la República para llegar hasta el fondo de esta investigación y sancionar a las personas responsables. El incidente requirió la evacuación de 2,000 personas, que en su mayoría fueron integradas por los estudiantes del Centro Escolar Miguel Negrete, que se encuentra colindando con el predio. Un total de 1,753 estudiantes regresaron a sus domicilios bajo la supervisión de madres y padres de familia. Además, se anunció que para el día de mañana, viernes 5 de junio, las clases se reactivarán de manera normal en el horario habitual de la escuela. Otros inmuebles que también fueron evacuados son el Hospital General de Tepeaca, la Escuela Preparatoria de la UAP, 2 de octubre, y decenas de viviendas aledañas en la colonia San Juan Negrete. De igual manera, se realizó un llamamiento para mantenerse alejados de la zona por cualquier repercusión que pueda tener esta explosión, porque también se encontró una segunda bodega de gas huachicol a unos metros de la zona. Aunque la primera bodega quedó completamente reducida a escombros, esta segunda bodega no sufrió ningún daño. Y las autoridades investigan si puede haber algún otro centro de almacenamiento clandestino por ahí en las zonas aledañas. Los vecinos señalaron que este predio era frecuentemente utilizado para almacenar pipas que se dedican a la extracción ilegal de gas. Y bueno, las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y atentos a los medios de comunicación mientras se desarrolla una investigación al respecto. Cabe señalar que en torno al incidente, como le decía en un principio, pues hubo mucha polémica, hubo desinformación y bueno, principalmente porque hubo una cuenta falsa ahí en las redes sociales que llevaba como nombre US Homeland Security News, que difundió el video de la explosión afirmando que se trataba de un ataque aéreo armado ejecutado directamente por Estados Unidos contra Puebla. Sin embargo, bueno, el gobierno del estado no tardó en desmentir esta información a través de sus canales oficiales. Y bueno, también estuvieron instando a la población a conservar la calma, a verificar la fuente de cualquier información encontrada en las redes sociales antes de que se comparta, para no propagar el pánico, la desinformación, y mantenernos atentos a los canales oficiales y verificados tanto de Protección Civil como de gobierno del estado de Puebla. Entonces, a ver, ustedes platícanos si tenemos radioescuchas por allá en la zona de Tepeaca,
cómo se vivió la noticia, cómo se vivió el acontecimiento. La verdad es que en los videos se ve la gente bastante asustada, las columnas de fuego, de humo, eran bastante altas, se alcanzaban a ver desde lejos, pero bueno, nos gustaría que las personas que estuvieron ahí directamente el incidente, si tienen la oportunidad, pues también nos compartan cómo fue su experiencia tanto con el accidente como también con las acciones que se llevaron a cabo por parte de la población civil. Desde acá de Factor Radio no nos queda más que alegrarnos, agradecer que se esté reportando saldo blanco, que no haya habido muertos, que no haya habido heridos y que por supuesto las autoridades hayan actuado de la manera más correcta, más pertinente y por supuesto más inmediata, porque eso fue lo que puso a salvo a la población. Recuerden, queridos amigos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos en las redes sociales. No se vale andar compartiendo encabezados de notas que ni siquiera les hemos hecho clic para leerlos. Afortunadamente Facebook ya nos advierte, ya nos dice, oye, esta nota no la has leído y estás a punto de compartirla. Tenemos que verificar quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo y cuáles son los antecedentes de la fuente que está publicando para que no ayudemos a propagar el pánico. Pero bueno, queremos saber su opinión, escríbanos aquí a través de las redes sociales porque estamos ansiosos por leerlos y ponernos en contacto con ustedes. Mientras tanto, nosotros pasamos con la primera colaboración del día de hoy y es que contamos aquí en la línea con la presencia del licenciado Jaime Obregón, nuestro analista internacional directamente desde Nueva York, en Estados Unidos, para traernos la información de primera mano. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi tío Richard? Qué gusto saludarte a ti y a todo el gran auditorio de Factor Radio, y aquí reportando desde la calientita en Nueva York. Hoy traemos algo así como 30 grados centígrados de temperatura. ¡Órale! Rico, está rico, todavía siente fresquito de repente, pero está rico. ¡Órale! Y bueno, digo que la temperatura está rica, todavía se siente algo fresco, pero está rico. Y bueno, te escriben con buen trato y termina siendo el dato. La alianza de inteligencia 5A advierte que espías militares chinos se hacen pasar por reclutadores en LinkedIn, Indeed y Upwork. Si huele a trampa, es porque es trampa. Washington, D.C. Todos tenemos un tío que jura saber quién gana el mundial, con estadísticas inventadas y una fe que no admite preguntas. Goldman Sachs quiere el mismo asiento. En la mesa, su modelo le da a España un 26% y a Argentina apenas un 14%. Veremos si la pelota respeta al banco más serio de Wall Street o si vuelve a recordarnos que para eso no hay Excel que valga. Se les está olvidando meter a Países Bajos, por ejemplo, a Francia. España sí está entre los nominados a ganar el mundial. Y bueno, una noticia bomba, Trump nombra a Todd Blanche como fiscal general. El abogado que llevó la defensa de Trump en el caso de los pagos secretos ahora será su candidato oficial para dirigir el Departamento de Justicia. Tras meses como interino, después de la salida de Pam Bondi, lo nomina justo después de que Blanche enterrara un fondo de 1.800 millones que ni los republicanos del Senado quisieron tragarse. El revés más público que ha tenido en el puesto. El Kennedy Center volverá a ser el Kennedy Center. Y al presidente le toca perder de a dos. El Kennedy Center ordenó borrar el nombre de Trump del edificio antes del 12 de junio. Después de que el juez Christopher Cooper dictaminara que la Junta llegó al llegadero luego de rebautizarlo en diciembre. El Congreso le puso el nombre y solo el Congreso puede cambiarlo, así que por ahora vuelve a llamarse Kennedy Center. Y lo que te decía en un principio, que China recluta espías en LinkedIn, abierto esta firma consultora Cinco Ojos. Cuidado con esa oferta de trabajo demasiado buena en LinkedIn. La Alianza de Inteligencia advirtió que espías militares chinos se hacen pasar por reclutadores para cazar a gente con acceso a información clasificada. Te piden un reporte inocente sobre China por unos cientos de dólares, mueven las charlas a apps encriptadas y de ahí escalan. Beijing insiste en que es por invento, pero cosas más raras hemos visto.
Y Ohio State pagará 100 millones por abuso sexual. La Universidad Estatal de Ohio acordó pagar 100 millones a 279 exalumnos que denunciaron haber sido abusados sexualmente por el médico del campus, Richard Strauss, hace décadas. Una investigación concluyó que Strauss agredió al menos a 177 atletas y estudiantes entre mediados de los años 70 y finales de los 90, y que entrenadores y administradores lo supieron durante dos décadas sin detenerlo. Híjole. Israel y Líbano pactan cese al fuego total con condiciones. Tras meses de fuego cruzado, Israel y el Líbano acordaron implementar un cese al fuego completo, según un comunicado conjunto con Estados Unidos, condicionado a que Hezbollah frene sus ataques y retire a sus operativos de la zona al sur del río Litani. El grupo chiita ya había dicho que estaría de acuerdo con un alto al fuego, pero no está claro que cumpla las condiciones pactadas entre Israel y el gobierno libanés. Y bueno, lo que la inteligencia artificial considera que se construye sola. Hasta ahora era una herramienta. Tú le pides, ella responde, y al final hay un humano apretando los botones. Anthropic, la empresa detrás de Claude, acaba de publicar algo que mueve esa idea del lugar. En un nuevo reporte advierte que sus modelos ya están acelerando tareas de programación, depuración e investigación, y que pronto la inteligencia artificial podría empezar a mejorarse a sí misma sin que nadie la supervise. El nombre técnico suena a ciencia ficción, pero la compañía dice que llega antes de lo esperado. La idea se llama Recursive Self-Improvement, o mejora recursiva, sistemas que la inteligencia de los que diseñan inteligencia artificial entrenan y perfeccionan a sus propios sucesores. Funciona como un efecto dominó. Las mejoras en el chatbox Cloud se convirtieron en mejores agentes de programación, y esos agentes en sistemas autónomos cada vez más capaces. El siguiente eslabón, según Jack Clark de Anthropic, sería que cada nueva versión de Claude la construya la versión anterior, sin manos humanas de por medio. Y a diferencia de otros pronósticos, este apunta a que el ritmo se acelera. Y bueno, yo nada más pregunto, ¿y dónde queda la inteligencia humana? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Y dónde está lo que tú decides hacer y lo que tú decides pensar? Que ya todo el tiempo vamos a pensar solamente por lo que va avanzando la tecnología, y ese margen es justo lo que la ciencia y los laboratorios y la humanidad en sí deben de seguir. Eso es lo que tenemos el día de hoy, mi querido y distinguido licenciado. Muchísimas gracias, Jaime, un placer como siempre escucharte. Oye, me llama mucho la atención esta nota que nos comentabas casi al principio del nuevo fiscal general de Donald Trump, Todd Blanche, pero a ver, si este señor fue abogado defensor de Donald Trump, a ver si me puedes ayudar a esclarecer un poco, pero ¿no incurre este nuevo nombramiento como un conflicto de intereses? ¿O no hay una legislación en Estados Unidos que prevenga contra este tipo de situaciones? No, porque era su abogado personal, entonces ya obviamente ya se discutió ese tema. Ajá. Era su abogado personal, entonces no hay conflicto de intereses. Y finalmente, pues el presidente es el ejecutivo y él designa a su cuerpo de trabajo y él es el responsable del actuar de su cuerpo de trabajo, ¿no? Ya como un tema aparte. Y en los temas del cese al fuego en Irán, mientras no haya ataques de Hezbollah, ¿tú crees que se respete este cese al fuego? Creo que ya hubo por ahí un par de treguas que fueron violadas y que no nos queda muy claro ahora nosotros en la opinión internacional si cuando se hace una tregua o un cese al fuego, ahora sí es de a de veras. Mira, hay un tema muy curioso aquí en Estados Unidos. Por un lado,
está el presidente que dice estamos en guerra, y por el otro lado está el Congreso que le dice detén esa guerra. Ajá. El Congreso ya le dijo a Donald Trump que detenga esa guerra y él no puede vetar esa moción que le está haciendo el Congreso. Ahora ya esta guerra ya se salió del concepto que requiere el gobierno de Trump. Finalmente, en mi análisis, vamos a apretarle un poquito a China a través de Hormuz, del estrecho de Hormuz, apretar a China, y posteriormente nos juntamos con los chinos a ver qué acordamos, ¿no? Bueno, acuérdate que Trump fue a China y siguen por abajo de la mesa las negociaciones. Todavía no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Ahora, la atención del mundo se va, a partir de la próxima semana, se va a concentrar atrás de un balón. Y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes todos a ver qué va a suceder con la política y la guerra internacional. Ok, sí, definitivamente. O sea, hay que darle seguimiento al Mundial de Fútbol, pero tenemos que estar con un ojo al gato y al otro al garabato, porque entonces a veces esta ola gigantesca de información que se crea en los medios de comunicación puede ser aprovechada en términos políticos para aprovechar que la atención está fijada en otro lado. Y ya para terminar, Jaime, quería preguntarte cómo ves la situación actual de tensiones políticas entre México y Estados Unidos. Ha habido por ahí jaloneo esta semana porque tuvimos una carta de Andrés Manuel López Obrador extrañando, dice él, al viejo Trump. Hubo por ahí también una respuesta de Donald Trump en donde no se nombra a México directamente, pero pues todos nos dimos por aludidos, y además hay una polémica ahí entre Claudia Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama actual en la relación entre estos dos países? Pues mira, para serte honesto, la veo bastante crítica. Mientras México no entregue al cártel de la droga político, la situación va a seguir muy, muy tensa. Y también te recuerdo que la próxima semana ya inician formalmente las negociaciones del TEMEC. Entonces, si México no cede a lo que está pidiendo Washington, vamos a tener severos problemas. Si López Obrador apareció en escena fue para tratar de tranquilizar las aguas, puesto que López Obrador y Trump siempre tuvieron de alguna manera un buen entendimiento. Ese entendimiento no existe entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, no se está dando. No se está dando, son posiciones polarizadas, desafortunadamente, y lo que ya te había yo comentado en semanas anteriores, vamos a depender estrictamente de las negociaciones que pueda hacer Marcelo Ebrard. Desgraciadamente quitaron de manera prematura a Esteban Moctezuma, que estaba haciendo un buen papel en la relación diplomática, y bueno, pues no se hace este tipo de cambios en la diplomacia, pues llevan un poquito más de tiempo para que puedan agarrar camino. Y el nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México, pues parece ser que las chanclas le quedaron muy, muy grandes, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué tanto puede resolver Marcelo en estos próximos 15 días. Muchísimas gracias, Jaime, por tu conocimiento, por el panorama tan amplio que nos ofreces directamente desde allá y por supuesto por tu tiempo. ¿Nos puedes recordar una vez más tus redes sociales para que te siga todo el auditorio? Con mucho gusto. Jaime Obregón en Facebook y Good Eye Consulting Group en Instagram. Muchísimas gracias. Nos escuchamos por acá la semana que viene. Que tengas excelente día. Pues creo que es el jueves y no sé si van a ser el jueves. Acuérdate que traemos 2 horas de diferencia. Ajá. No sé, el próximo jueves es la inauguración del Mundial en México. No sé si vas a transmitir directo o vamos a tener espacio. Bueno, hay tu productor que me avise, ¿no?
Lo checamos, pero de cualquier forma estamos en contacto contigo. Vale, señor. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Que estés muy bien, igualmente. Pues ahí estuvo, queridos amigos radioescuchas de Factor Radio, la colaboración del licenciado Jaime Obregón, analista internacional, directamente desde Nueva York, Estados Unidos. Vamos a continuación con un corte y en un momento regresamos con más, pero mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 9 de la mañana con 58 minutos. Por favor, quédese con nosotros. Puebla vive la pasión del fútbol. Este lunes 8 de junio a las 8 de la noche, Perú y España se medirán en el Estadio Cuauhtémoc. Vive la emoción de ver en acción a la campeona de Europa y una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo mundialista. La pasión, la emoción y el mejor fútbol se viven en Puebla. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos ahora y sé parte de esta gran fiesta deportiva. Gobierno del Estado. El Gobierno de Puebla rehabilita vialidades para ti. Sabemos que una calle pavimentada es más que un número. Entregamos 146 kilómetros de espacios para la tranquilidad de las familias. Con el apoyo de Pemex y los módulos de pavimentación, transformamos 5,000 calles en senderos de paz. 33 vialidades representan seguridad para que tú circules sin dejar a nadie atrás. Obra del Gobierno del Estado. Gobierno del Estado de Puebla. ¿Necesitas ir al banco para realizar un retiro o depósito en efectivo? No arriesgues tu vida o tu patrimonio. Con el servicio de acompañamiento bancario del Gobierno de Puebla, la Policía Estatal te acompaña de manera gratuita, segura y confidencial durante todo tu trayecto. Solicita este servicio marcando al 911. Solo necesitas brindar tu nombre, punto de partida y destino. Nosotros te cuidamos. Puebla Segura, Gobierno del Estado. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Son las 10 de la mañana en punto. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarles. A continuación le presento la colaboración del maestro Gustavo Santín, rector del Instituto Universitario Puebla, que nos comparte su columna de Cartas a Gracia. Vamos a seguir hablando de la situación de los maestros y la polémica con el CENTE en el centro del país. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Ricardo, buen día a quienes nos escuchan. Qué gusto saludarle. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Bueno, todos hemos visto en tiempo real los sucesos que acontecen en la Ciudad de México. Sin embargo, se nos han pasado porque no son transmitidos por las redes sociales y por los medios de comunicación lo que sucede en otras entidades, pero finalmente, a pesar de la fuerza que manifiesta la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación o de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, ha tenido un impacto parcial en el resto de las entidades, salvo aquellas en las que tienen mayoría ya desde hace más de 20, 25 años. Hablamos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, con importancia
también habría que mencionar a Zacatecas y a Yucatán. Entonces, no son muchos. La encuesta que mide la calidad de los servicios que presta el gobierno demuestran que el 4% de las niñas, niños y adolescentes del país han tenido clases con regularidad, salvo por anuncios chistosos, hilarantes, como el que realizara hace algunos días Clara Brugada, jefa de la Ciudad de México, quien, queriendo quedar como la buena de la película, suspende las clases el día 10 de junio. Anuncio que le tocaría al titular de la Secretaría de Educación Pública, a Mario Delgado. La huelga se está radicalizando. Los maestros y las maestras se han comportado en varios de sus contingentes como verdaderos vándalos, y hay que recordar que el maestro en la calle me está enseñando, que es una de sus máximas. ¿Qué está enseñando el maestro en la calle? La desobediencia civil. Y eso atenta en contra de algunos principios de Naciones Unidas que generaron movimientos por la paz en todo el mundo. Y ellos podrían plantear que lo suyo sería pequeño y poco reducido y poco focalizado, pero la verdad es que vivimos climas de violencia y lo que menos queremos es que lo reproduzcan maestros y maestras, Ricardo. Claro. Oiga, maestro, teníamos, por ejemplo, algunos reportes que estuvimos platicando el día de ayer, que hay algunos factores externos también a la CENTE que están colaborando aquí para echarle más leña al fuego. Hay algunos grupos ahí, por ejemplo, que están ligados de manera indirecta al Partido Acción Nacional, con todo y que su postura oficial pues va en contra de la CENTE. Están aprovechando el momento para tratar de pegarle al gobierno y atraer a medios de comunicación internacionales y hacer ver lo peor posible a nuestro país de cara al Mundial. ¿Puede compartirnos su opinión? Bueno, tú eres maestro, Ricardo. Tú conoces a tus compañeros de trabajo. Claro. ¿Podría algún agente externo meterse al espacio que compartes con ellos? Híjole, pues la verdad es que el mundo de los maestros es bastante grande. Sí, pero ellos se conocen, son contingentes, se pasan lista. Ajá. Están asistiendo encapuchados precisamente para no ser identificados. Ok. Entonces, no tengo esa noticia, la voy a revisar, pero los bloques de provocadores que señalan las autoridades, yo creo que estarían vinculados al propio magisterio. Ok. Sí, bueno, creo que es una situación polémica, es complicada, hemos visto mucha información en los medios, de pronto también contradictoria, y pues bueno, creo que mientras más se acerca el Mundial, más urgente se vuelve para el gobierno de la República darle pronto término y resolución a este conflicto. El día de ayer hubo otra mesa de diálogo de la que salieron los maestros también inconformes. ¿Cuál es su pronóstico para los próximos días de la huelga, maestro? ¿Qué otra propuesta cree que se pueda poner sobre la mesa o cómo podríamos llegar a una pronta resolución? Mira, ellos aluden a la promesa que les hiciera la presidenta. Y lo que
comentó Martí Batres en las mesas de negociación es que el derogar la reforma que se hiciera lista en 2007 implicaría un 20% de los recursos adicionales, 20% de recursos adicionales del Producto Interno Bruto. Es decir, el país, aunque quisiera, no está en condiciones de solventar en el corto plazo. Quién sabe si en el mediano ahí habría que buscar pronósticos de economistas connotados, se pudiera atender. ¿Por qué? Porque no son los únicos trabajadores a los que les aplicaron esta modificación. Por ahí tienes a los del Seguro Social, Ricardo. Ok. Y cuando ellos se den cuenta que el maestro en la calle logró el reconocimiento de una demanda compartida, pues también van a buscar esa opción. Yo creo que las autoridades, aunque están en condiciones desfavorables, porque la coyuntura favorece al CENTE, deben llegar a algún acuerdo. Por ahí se habla de los millones de pesos que se les otorgarían, poniéndolo entre comillas y interrogantes, a los dirigentes de la sección 22. Recordarás que en mayo el plantón terminó cuando la CENTE 22 se levantó de la mesa de negociación sin esperar al resto de sus compañeros. Le agradezco muchísimo, maestro, como siempre, por su generosidad, su tiempo, su conocimiento. ¿Puede recordarnos una vez más sus redes sociales para que le siga el auditorio? Sí, Ricardo, gustavosantin.com. Y te agradezco. Le agradecemos nosotros a usted. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos la semana que viene y que tenga usted excelente día. Y bueno, ahí lo tienen, queridos amigos, la colaboración del maestro Gustavo Santín, rector del Instituto Universitario Puebla, que nos acompañó una vez más para darle seguimiento al caso de la CENTE. Recordemos que ha habido noticias durante toda la semana en referencia a la huelga que se está ejecutando dentro de la Ciudad de México, pero hay también actividad de la CENTE en diferentes partes de la República. Están por allá en la frontera con Estados Unidos realizando una manifestación. También hay células de la organización en Chiapas, en Oaxaca, y bueno, todo esto ha dado mucho de qué hablar a lo largo de la semana. Se realizó por ahí, como le comentábamos el día de ayer, la quema de algunas estatuas en alusión al Mundial de Fútbol. Se derribaron ahí algunas estatuas de jugadores que tenían sus uniformes, se les cortó la ropa, hubo pintas que decían "La CENTE vive", y bueno, cosas simbólicas como la quema de un balón de fútbol de una de estas esculturas, más además pues la irrupción y vandalización de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la Avenida Universidad de la Ciudad de México. Todo esto ya se está poniendo sobre la mesa de diálogo. El gobierno está abierto al diálogo, lo único es que sí han rechazado categóricamente todos los actos de violencia por parte de la CENTE. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo de manera pacífica a través del diálogo, y bueno, la mesa de diálogo de ayer no salió muy bien, todavía no son satisfactorias las propuestas que se le están dando a los maestros. Había, por ejemplo, ahí la iniciativa de crear una nueva organización, un nuevo órgano de pensiones completamente nuevo, con una legislatura que se adaptara a las necesidades que tienen los maestros y a esta exigencia que tienen de las pensiones del IMSS en relación a la propuesta del 2007. Sin embargo, bueno, las propuestas que se han realizado todavía no son satisfactorias para los maestros, y bueno, yo creo que también con el Mundial de Fútbol tan próximo están aprovechando la presión que todo esto ejerce, porque por supuesto yo creo que ellos sienten, ellos saben que pueden pedir más,
porque ahora sí que el reloj está haciendo tic-tac. En cualquier momento termina de llegar todos los invitados internacionales para este gran evento y por supuesto el gobierno necesita que esté todo en orden para ese momento. Vamos a pasar a continuación con la colaboración de la maestra Laura Cepeda, que nos comparte sus efemérides y recomendación literaria como todas las semanas. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, ¿cómo está? Que tratamos de hacerla pues interesante y pues buscamos siempre algo de interés para todos ustedes. Fíjense que el día de hoy voy a comentar acerca de la celebración del día de ayer, que como todos saben pues es el día de Corpus Christi o el día de San Juan. Y entonces, bueno, vamos a ampliar un poquito más la información acerca de esto. ¿Cuándo se celebra Corpus Christi y por qué se regalan mulitas? Cada año a finales de mayo y mediados de junio, miles de personas acuden a la iglesia a participar en procesiones y conservar la tradición que ha pasado de generación en generación. Regalar o portar pequeñas mulitas elaboradas de hojas de maíz, carrizo o palma. Esto es una tradición que mucha gente la tiene hasta la fecha y eso es muy bonita esa tradición. Ahora van a saber por qué. Detrás de esta costumbre de fe se encuentra Corpus Christi, una de las celebraciones más importantes del calendario católico. La solemnidad se celebra el 4 de junio. La fecha cambia cada año, uno porque depende del calendario litúrgico y tiene lugar el jueves siguiente de Pentecostés y aproximadamente 60 días después del Domingo de Resurrección. Corpus Christi, recordemos que significa literalmente el cuerpo de Cristo. La expresión proviene del latín y hace referencia a la presencia de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, una de las creencias centrales de la Iglesia Católica. El significado de esta celebración remite al relato de la última cena, cuando Jesús compartió el pan y vino con sus apóstoles y les dijo esto: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. A partir de este momento, la tradición cristiana se identifica la Eucaristía como la presencia de Dios. El origen de esta festividad se remonta en el siglo XIX, otorgada por el Papa Gregorio VI en 1079 para fortalecer la devoción cristiana. Y entonces, ahora bien, ¿por qué se regalan mulitas? O también los famosos panzones y las muñecas de cartón, que ese cartón que huele un poco feo porque está hecho con cola, que es un pegamento que hacemos con harina y agua. Las mulitas son un símbolo más reconocido en Corpus Christi, en México, por supuesto. Surgió en los alrededores de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde durante la celebración de Corpus llegaban indígenas acompañados de mulas cargados de mercancía que ofrecían durante la celebración. Con el tiempo, los artesanos comenzaron a reproducir estos en miniatura, utilizando hojas de maíz, tule y plátano. La segunda, relacionada con la tradición atribuida a San Antonio de Padua. Según el relato, una mula que llevaba varios días sin comer fue puesta frente a un montón de alimento y el animal ignoró el alimento y se arrodilló ante el sacramento. Entonces, como verán, pues sí es una tradición de hace muchos años y que celebramos en México y que pues bueno, esta es una de las festividades más importantes de la Iglesia Católica. Entonces, pues ahora también cuando te dicen felicidades por el Día de las Mulitas, pues no te sientas. A algunos les queda, a otros no, pero no es con el afán de molestar. Porque pues recordemos que esto es la conmemoración católica, que es el mito real de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Se festeja especialmente también por las personas llamadas Manuel o Emanuel, cuyo nombre quiere decir Dios está con nosotros. En México, recordemos que se regalan artesanías, esas mulitas hechas con totomoxtle o maíz, hojas de maíz, plátano o tule, que son unas pequeñas mulitas. Según la leyenda, recordemos que se inclinó esta mula ante el símbolo de la hostia porque pues era la presencia de Dios. Y aquí en México es tradición vestir a los niños con trajes de manta y guaraches, símbolo de la pureza de la comunidad. Así es que ya sabes, si te felicitan diciéndote el Día de las Mulas, no lo tomes tan personal, que bueno, que ya aquí en México que no tomamos a broma, porque pues lo atribuimos a que el Día de las Mulas son personas que no son tan prodigiosas y que pues bueno, tienen alguna situación o son algo traicioneras con
con algunas personas y entonces por eso dices, híjole, ese es tu día, ¿por qué? Porque es el Día de las Mulas. Entonces seguramente en la mente de muchos estarán pensando a quiénes van a felicitar, pero mejor felicitemos a los que se llamen Manuel o Emanuel y a esas mulas, que hay muchas en todos lados y en muchos puestos, pues dejémoslo así, que sigan pensando que no tienen que felicitarlos por el Día de las Mulas, y si supieran realmente su significado, no se lo tomarían tan a pecho. Muy bien, pues yo soy Laura Cepeda, esto fue mi participación, mi colaboración aquí en el maravilloso programa de Factor Radio. Nos vemos la próxima semana, recordando a mi amable auditorio que estoy en las redes sociales, en Instagram como La Ceti 21 y en Facebook como Motivar la Lectura. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana lluvioso para todos. Muchísimas gracias, maestra, una vez más por su valiosa colaboración. Ahí lo tienen, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración de la maestra Laura Cepeda que nos comparte la efeméride. Estuvimos celebrando el día de ayer el Día del Corpus Christi, que aquí en Puebla es una tradición antiquísima, llena de fiesta, llena de color y que bueno, además coincide con este día de la mula. Yo sí sé a quién podría felicitar directamente, y no es a Alex que se está riendo por acá, pero no va por ahí, no va por ahí. Yo felicitaría a nuestra colaboradora, la maestra Irma Galindo, porque yo creo que si a ella le dicen mula o si le dicen burro, es una de las cosas más bonitas que podría escuchar, porque le encantan los burros, le encantan las mulas, y bueno, ella de hecho tiene a un ahijado al que patrocina dentro del santuario Burrolandia, y quiero aprovechar para hacer el comentario sobre este lugar, que es un centro de conservación y de rescate para burros, mulas y caballos en general, estos animales que además de no ser ningunos tontos, a pesar de la idea popular que se tiene por ahí, son animales extremadamente inteligentes y extremadamente nobles, mucho más de lo que puede uno pensar en la idea, en la creencia popular, y que además tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos con ellos tenemos una deuda histórica por el servicio que nos han prestado o que nos prestaron durante generaciones y generaciones antes de la invención o la popularización del tractor de motor. Estos animales no nada más nos transportaban, sino que nos ayudaban a arar, a cuidar los campos, y todos estamos en deuda con ellos. Desafortunadamente, por el servicio que prestaban y también por el hecho de que ahora estén en desuso, porque la mayoría de las familias tienen ya un camioncito, un tractor, y no se necesita tanto directamente de los burros como era anteriormente, están sufriendo unas condiciones de maltrato y de abandono terribles. Yo por eso quiero invitarles a todos ustedes a que se acerquen al santuario de Burrolandia, México, que está en la región de Otumba, una zona que es famosa por el criadero, la crianza de burros, y ahora se dedican a su resguardo, a su protección y a la concientización sobre la importancia de estos animales. Entonces, acérquense a Burrolandia para que puedan conocer estos magníficos animales y también para que puedan apoyar y ayudarles a la protección de los mismos. No se ofenda, yo no me ofendo si me dicen burro, al contrario, animales extraordinarios. Y bueno, vamos a pasar a continuación con el comentario. Un comentario que queremos hacer para todos ustedes, muy importante, y es que, a ver, queridos radioescuchas, queridos y queridas radioescuchas, quiero saber, ¿ustedes qué opinan de los chapulines? Bueno, pero no estamos hablando de esos que se echa uno en un taquito con salsa verde en Atlisco, muy buenos por cierto, sino que estamos hablando de estos políticos que un día se ponen la camiseta azul y al otro día la guinda, o de esos que traen un color pero nada más por encimita, mientras en el corazón por dentro llevan uno completamente diferente. Ya saben de quién estoy hablando. Y es que el día de ayer, en el Congreso del Estado de Puebla, nos quedó muy claro que el diputado Rafael Micalco quiere ya volverse de la bancada de Morena. Y usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, pues porque en el Pleno anda haciendo relaciones públicas muy afectuosas con todas y todos los diputados oficialistas, pero sobre todo con el presidente del Congreso, Pavel Gaspar. Yo creo que todo esto es para que cuando termine la legislatura,
pues le vaya echando una manita, como quien dice ahí, con una pequeña recomendación, porque ya sabemos que para Mario Riestra, pues el eterno plurinominal básicamente no existe. Y es que tras ser amigo de todos, cuando se sube a la tribuna, no crea que se sube al ring contra Morena. ¿Qué es lo que uno esperaría, por ejemplo, de parte de la bancada de la oposición? No, para nada. El legislador prefiere simular que es un crítico golpeteando a los funcionarios del Poder Legislativo como el maestro Leopoldo de Lara y el jurídico Jesús Juárez. Ah, pero eso sí, a sus compañeros Guinda no los toca, pero ni con el pétalo de una rosa. Es que es de risa loca. A ver, por favor, también es una situación de indignación que un diputado quiera buscar reflectores por temas personales y no por un trabajo legislativo. ¿Qué pasó? ¿Iba usted bien, señor diputado? La supuesta iniciativa contra robo de autopartes ya le había dado ahí su buen reflector, pero una vez más recurre al mismo tema que pues ya la verdad a nadie le interesa. Pero bueno, si quería usted atención mediática, pues aquí le regalamos un poquito, aunque sea, porque como ya sabe, usted siempre ha sido bienvenido aquí en este medio y sin pagar ningún centavo. Queridos radioescuchas, si ustedes tienen opinión al respecto, como les decía, del tema de los chapulines, del cambio de colores o de la traición a los supuestos ideales que nada más salen cuando a uno le conviene, por favor escríbanos, queremos escucharles a través de nuestras redes sociales para que se vaya armando el debate, la polémica y la remambaramba, que ya sabe usted que a nosotros nos encanta. Mientras tanto, vámonos a un breve corte, pero en un momento regresamos con más, pero mucho más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 24 minutos. En un momento regresamos. El secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica en la que delincuentes pueden aislar e incomunicar a tus familiares, haciéndose pasar por integrantes de grupos delictivos, obligan a la supuesta víctima a salir de casa y apagar su celular. No caigas en el engaño. Si te llaman para exigir el pago de un rescate, mantén la calma, cuelga, bloquea y denuncia al 089. Si contestas, ponte alerta. Gobierno del Estado de Puebla. Por una mejor movilidad, el Gobierno del Estado rehabilita la Diagonal Defensores de la República. La Secretaría de Infraestructura interviene 13 kilómetros en tiempo récord con insumos donados por Pemex y módulos de pavimentación. Trabajamos en 33 vialidades, 146 kilómetros para garantizar trayectos rápidos y seguros. Como nunca antes, el Gobierno del Estado pavimenta 5,000 calles en la zona metropolitana. Gobierno del Estado de Puebla. ¿Necesitas ir al banco para realizar un retiro o depósito en efectivo? No arriesgues tu vida o tu patrimonio. Con el servicio de acompañamiento bancario del Gobierno de Puebla, la Policía Estatal te acompaña de manera gratuita, segura y confidencial durante todo tu trayecto. Solicita este servicio marcando al 911. Solo necesitas brindar tu nombre, punto de partida y destino. Nosotros te cuidamos. Puebla Segura, Gobierno del Estado. El Gobierno de Puebla rehabilita vialidades para ti. Sabemos que una calle pavimentada es más que un número.
Entregamos 146 kilómetros de espacios para la tranquilidad de las familias. Con el apoyo de Pemex y los módulos de pavimentación, transformamos 5,000 calles en senderos de paz. 33 vialidades representan seguridad para que tú circules sin dejar a nadie atrás. Obra del Gobierno del Estado. Gobierno del Estado de Puebla. Puebla vive la pasión del fútbol. Este lunes 8 de junio a las 8 de la noche, Perú y España se medirán en el Estadio Cuauhtémoc. Vive la emoción de ver en acción a la campeona de Europa y una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo mundialista. La pasión, la emoción y el mejor fútbol se viven en Puebla. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos ahora y sé parte de esta gran fiesta deportiva. Gobierno del Estado. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 28 minutos y es un placer a continuación presentarles la sección de la alfombra roja, porque estamos vestidos de manteles largos aquí en Factor, y es que contamos con la presencia en el estudio de mi amigo, el cantante Ricardo Rivas, artistazo. Él es actor de teatro musical profesional e independiente, originario de aquí, de Puebla, México, con una formación académica en actuación, canto y baile. Entre sus maestros más destacados se encuentran, por ejemplo, Hugo Curcumelis, Sergio Carranza y Rogelio Suárez. Se ha presentado en diferentes teatros con diversos musicales a lo largo del país, como en el Teatro Centenario Coyoacán, el Teatro Xicoténcat y el Foro Cine Colón en Mérida, Yucatán. Su carrera musical se destaca por la composición y producción de su primer álbum de estudio, así como por ser el ganador del FUCA 2022 en la Ibero Puebla por mejor composición original. El día de hoy nos va a estar platicando un poquito sobre su nuevo álbum Química Cerebral, que es el primer disco de estudio de Ricardo Rivas, lanzado el 24 de octubre de 2025 bajo un concepto metafórico sobre el amar y el sentir. El disco fue compuesto de forma completamente independiente, destacando un sonido pop indie, creando atmósferas oníricas e introspectivas. La narrativa del disco está creada para contar la historia de una relación, adentrándose en todos los matices que hay en el acto de amar. Vamos a escuchar a continuación un pedacito de una de sus canciones más destacadas y fresquecita, recién salida del horno. Más y más me pones mal, la dopamina está subiendo con mi serotonina que altera mis nervios. Las endorfinas quieren tu afecto, perdón, pero mi oxitocina me hace ser intenso. No quiero a alguien más desde que te vi. Me tienes desde ayer en un frenesí. Las consecuencias tú deberás pagar, pues acabas de alterar mi química cerebral. Y ahí lo tienen, una probadita de la nueva rola de Ricardo Rivas, pero ahora que está con nosotros en el estudio, le vamos a pedir que nos cuente un poquito más y que también nos diga en dónde podemos seguir escuchando su música. Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, ¿eh? Qué gustazo tenerte por acá. Oye, yo ya te conozco, somos amigos de un rato, pero para la gente que no te conoce, ¿puedes contarles un poquito cómo inicia tu carrera musical? Ok, mi carrera musical inicia principalmente hace muy poquito, hace 2 años. Como ya lo mencionaste, yo soy actor de teatro musical desde hace bastante tiempo, hace unos 9 años ya. Y apenas como que me entró esta espinita de empezar con la música. Y creo que mi necesidad fue a partir de contar algo, de decir algo,
de expresarlo y de canalizar un proceso que fue difícil para mí, de una relación un poquito difícil, y creo que de ahí viene el arte más honesto, de tener que decir algo que se deba contar. Y así empezó, empezamos a probar, yo no sabía nada sobre música, sobre producción musical, sobre nada, y con mi productor, que es Rick Rusi, que también lo conoces, empezamos a tentarnos en estudiar, en ver programas, en checar micrófonos, en grabar, en probar voces, en todo, y pues salió este bonito disco. Oye, bueno, ya nos contaste un poquito de cómo empieza este proceso a nivel personal, a nivel emocional, pero a nivel técnico. ¿En dónde estudiaste? ¿En dónde te preparaste? ¿Cómo fuiste empezando este proceso de aprender a cantar? Porque yo que te he escuchado cantar no nada más en grabación, sino en vivo, es muy impresionante. O sea, alcanzas unas notas que son muy elevadas, con mucha potencia, muy conectado con la entraña, con el sentimiento. Y pues yo creo que eso no es nada fácil. ¿Cómo fue esta formación? ¿En dónde tomaste clases? Sobre todo las primeras, para que los jóvenes artistas que te están escuchando o que están a punto de animarse a empezar una carrera musical sepan en dónde pueden prepararse así como tú lo has hecho. Mira, yo siempre he dicho que mi escuela ha sido la vida. Ok. O sea, empecé en clases en una pequeña academia de teatro que ya no existe, que lamentablemente cerró. Estaba en 5 Radio. Daban maestros como Jack Ibáñez, Ludwig Lorinea, Ángeles Sánchez. Entonces, con ellos empecé con este mundo del teatro, y conforme vas avanzando entre compañías, aprendes algo nuevo de cada maestro y de cada director. Creo que eso es lo que más estuve aprendiendo. También tuve muchas clases individuales, masterclass con Andy Díaz, claro, con Paloma Mantilla, Uf. con este tipo de personas que te enseñan algo específico. Y creo que la clave para aprender tanto es estar siempre abierto a conocer nuevas cosas y a modificar tus cosas, ¿no? Digo, yo cantaba desde los 8 años. O sea, siempre fue como... Mi familia ha sido muy musical, mi papá es baterista, entonces ha sido como muy musical todo esto, pero jamás lo había hecho profesionalmente. Y a partir de que empiezas a entrenar tu voz, te das cuenta de qué tan lejos puedes llegar. Y que muchas veces los límites te los pones tú mismo. Oye, y qué bueno que tocas este tema del teatro, porque yo creo que hay muchísimos cantantes por ahí que se han formado en la parte musical, pero a lo mejor no tienen esta otra parte del baile, de la actuación, que te da también un contexto sobre cómo pararte en el escenario y de cómo conectar la técnica vocal, el ritmo y la afinación con una cuestión interpretativa. Porque vemos que además está muy acompañada tu carrera y tu producción musical de la historia personal, de las emociones, de las historias de amor. ¿Cómo te ha ayudado o cómo ha complementado tu experiencia teatral adentro ya de una carrera de músico, solista, de cantante? Creo que siempre fue la idea de hacer un disco conceptual y performativo. No que no se quede solamente en las canciones del estudio, ¿no? Siempre ha sido algo más teatral de alguna forma, sin que sea evidentemente teatro musical, ¿no? Porque claro, es una rama completamente diferente. Entonces siempre ha sido esta idea de hacer el disco bajo un concepto completo, contar una historia, por qué se debe hacer la historia, que creo que eso te lo da el teatro, ¿no? O sea, tiene que haber un por qué existe aquí esta canción, por qué existe este sonido en esta canción, o por qué estás haciendo este tipo de, no sé, por qué existe este vestuario, por qué existe esto, ¿no? Claro. Entonces siento que con eso me ha ayudado muchísimo a complementar y a llevar mis ideas muy claras y a tener como el concepto más claro de lo que quiero hacer y de cómo quiero hacerlo. No solo hacer canciones por hacerlas, ¿no? Porque cualquiera hace canciones por hacerlas. El punto es contar una historia y contarla bien, ¿no? Que llegue de una forma correcta y que sea entendible para todos, porque al final el arte debe ser comprensible para todos y llegar en todos los medios posibles. Y pues eso traté con este disco, que fuera un concepto completo. Oye, Ricardo, ¿cómo llegas a este sonido? ¿Quiénes dirías tú que son tus principales influencias o algunos otros artistas que te han inspirado para ir construyendo tu estilo personal? Mira, yo creo que ha sido mucho, yo no quería creerlo, pero interfiere mucho como la música que escuchan tus padres. Claro. Siempre, o sea, yo no lo tenía, ¿no? Pero yo siempre crecí con estas canciones ochenteras, con estas canciones pop de baladas que mi mamá escuchaba, que mi papá ponía en el tocadiscos, con ese tipo de cosas. Y entonces eso se vio reflejado en mi disco, ¿no? Al final de cuentas este disco suena
retro, suena pop, balada, suena con sonidos así ochenteros, que yo me sentía muy identificado y quería explorarlos, ¿no? Evidentemente, con cada disco que planeo hacer un enfoque totalmente diferente. O sea, que no sea solo este sonido el que me identifique, sino sea un catálogo inmenso de sonidos. Y bueno, por cierto, te doy aquí la exclusiva. Estoy trabajando en mi segundo disco. ¡Órale! Que tiene un sonido completamente diferente a este. Completamente diferente. Estamos trabajando en estudiar esta nueva técnica de sonidos, ¿no? Porque si ya tienes algo y ya lo hiciste bien, pues ya como que te acostumbras a hacerlo de esa forma. El punto es retarnos y ver las cosas que le faltaron a Química Cerebral y ponerlas en el segundo disco ahora con un sonido completamente diferente para que la gente diga, wow, o sea, no es más de lo mismo, es un mundo completamente diferente, otro concepto, otra historia, y creo que ese es el punto donde digo, esto me identifica como artista, ¿no? Y volviendo a la pregunta, creo que fueron bandas ochenteras, como Air Supply, ABBA, artistas contemporáneos como Taylor Swift, Katy Perry, como ese tipo de sonidos. Y entonces creo que eso fue lo que más me llamó a hacer sonidos así parecidos para este disco. Ok, pero entonces no estamos hablando de tu estilo. Es el estilo de esta etapa, de este momento. Es algo que se va moviendo, que va evolucionando. ¿Y para qué otras áreas estás explorando ahora de cara a tu segundo disco? Para las áreas un poquito más controversiales. Este disco es muy, muy lindo. Habla sobre el proceso de una relación, pero romantizado, evidentemente. O sea, un proceso desde el amor, desde lo pasional, pero pensando un poco en hacer las cosas. Este segundo disco es un poquito más esta tensión, esta pasión, pero esta pasión negativa, casi sexual de alguna forma, ¿sabes? Creo que este disco es como sonidos más rock, punk. Más despeinado, sí, más rasposito. Sí, claro, mi técnica vocal también la estoy intentando cambiar para este disco. O sea, ¡órale! Que sea un concepto completamente diferente, o sea, que sea algo que digas, no, o sea, no tiene nada que ver, pero tiene coherencia, se entiende por dónde viene, ¿no? Y creo que es más visceral, esto es mucho más de escribir sin pensar tanto las cosas, ser un poco más polémico y hablar desde la honestidad, ¿no? Porque muchas veces en canciones los artistas o los cantantes buscamos como maquillar este tipo de temas para que no sean tan crudos. Y para que vendan, ¿no? Para que la gente no se espante, para que sepan a lo que van. Sí, claro, pero fíjate que mi intención no es vender. Mi intención es llegar a la gente de la forma honesta. Porque al final el arte debe ser honesto y todos vivimos de cosas humanas y todos sentimos o sea, algunos temas que voy a tratar los sentimos, o sea, pasan. Que lo hablemos a voces calladas es otra cosa muy diferente. Claro. Pero creo que muchas veces hace falta identificarnos con algo y decir, este güey se siente igual que yo. Claro. O sea, está pasando por lo mismo que yo. Que a veces pues, no pasa en el arte, no te puedes identificar tanto. Entonces creo que eso es por el camino que estoy tomando. Buenísimo. O sea que básicamente Ricardo Rivas es como nosotros, dice las cosas como son. Oye, hermano, ¿en dónde puede la gente escuchar todo tu trabajo? ¿En dónde descargan tus canciones? ¿Tienes tu perfil de Spotify? ¿A dónde se pueden meter para encontrar todo este trabajo maravilloso y además multifacético? Sí, claro, estoy en redes sociales como Ricardo Rivas MX en mi Instagram y también en todas las plataformas digitales, Deezer, Apple Music, Spotify, en todas como Ricardo Rivas. Actualmente está mi primer disco, Química Cerebral, y el domingo sale mi primer EP, que es Subconsciente, que es una extensión de Química Cerebral. Son estas versiones de las canciones que yo quería que salieran, pero tuvimos que cambiar las versiones para que fueran un poquito, no sé, más bailables o un sonido diferente. Estas canciones del EP son más acústicas, más en piano, y hay una canción exclusiva que no salió en Química Cerebral, que no se quedó en el corte final, pero que decidimos incluirla aquí, y entonces pues pueden escucharla este domingo 7 de junio a las 6 de la tarde sale el EP, Subconsciente. Ok, ¿vendría siendo como, no sé, un lado B del disco original o...? Yo lo llamaría como esta parte del cerebro donde tienes esta parte del subconsciente donde tienes estas cosas que nunca salen, como que de momento te recuerdas y dices, esto lo tenía. Creo que va por ahí, más que un lado B, es como una visión distinta, o sea, como un panorama izquierda-derecha, pero ver el mismo producto de diferentes formas.
Buenísimo, pues ya lo saben, queridos amigos de Factor Radio, si ustedes están buscando una propuesta musical diferente, honesta, intensa y conectada además con las historias de amor, con la parte emocional, no se pueden perder Química Cerebral, el nuevo álbum de Ricardo Rivas. Vámonos a un breve corte, pero en un momento regresamos con más aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Bueno, eso ya acuérdense que lo solicitó y ya lo vimos en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la diputada Fedra Soriano. Entonces ya el tema de que va a venir nuestro compañero secretario, vicealmirante Francisco, va a ser en comisión. No tenemos todavía la fecha, pero seguramente será en este mes de junio. ¿Y del coordinador también hay fecha? Sí, del coordinador también he comentado que estamos en las mesas. Él va a venir a pleno, pondremos, todavía no tenemos la fecha, pero se las daremos a conocer. Pero bienvenidas y bienvenidos a Puebla Capital, una ciudad que honra su historia, abraza la innovación y entiende que la colaboración es la mejor herramienta para generar oportunidades y poder transformar realidades. Nos reúne una convicción compartida. El futuro de nuestras naciones se construye desde lo local. La seguridad, la movilidad, el desarrollo económico, la sustentabilidad y la inclusión convergen en un mismo espacio, nuestras ciudades. Por eso estoy convencido de que este momento de los gobiernos locales, hoy tenemos la responsabilidad, pero también la oportunidad de poder innovar, colaborar y liderar los cambios que nuestras comunidades demandan. Que este encuentro sea una oportunidad para fortalecer una nueva generación de gobiernos locales más estratégicos, más eficientes, más humanos y más cercanos a la ciudadanía. Yo vomito a cualquiera que mete a la familia al negocio. Y por eso Calderón no me cae, lo digo públicamente. Pues Calderón es una equivocación que ahora meta a su señora. Es gente que no abandona el poder, que no pueden regresar a vivir una vida privada, que se les queda ese gusanito. Se sintió a kilómetros. Así fue el brutal momento de la explosión en Tepeaca. El fuerte olor a gas persiste en la zona y el pánico se apodera de la población. Evacuaciones masivas en todas las escuelas. Mi carnal si lo grabó, lo grabó.
Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 47 minutos. Y continuando con la alfombra roja, nos acompaña el día de hoy la maestra Luisa Maricruz Cedillo Mata. Ella es una destacada artista plástica, tallerista, gestora cultural mexicana, radicada aquí en la ciudad de Puebla. Su carrera combina la producción de la obra audiovisual, la obra visual contemporánea, con una activa labor en la enseñanza artística. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Arte y Diseño de Puebla, UNARTE, donde desarrolló una sólida formación en filosofía del arte. Es fundadora y directora de la Academia de Bellas Artes Rosa Pincel, un espacio dedicado a impartir talleres de pintura y dibujo aquí en Puebla. Su obra pictórica se destaca por analizar los fenómenos sociales y económicos del entorno actual. Explora cómo los movimientos económicos influyen en el imaginario colectivo. Su estilo incorpora de manera recurrente el simbolismo de la cultura pop dentro de sus composiciones visuales. Maestra, bienvenida. Qué gusto contar contigo. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Oye, te quería preguntar, ¿cómo empieza tu carrera? Antes, y ya vimos un poquito de UNARTE, pero de manera personal, ¿cómo empieza a llamarte la atención la pintura y cómo empieza tu inquietud por crear este tipo de obras? Pues yo de formación, bueno, lo que me llamó la atención de las artes era la danza. Ok. Entonces, yo estudié la carrera de artes plásticas curiosamente como una segunda carrera, porque me interesaba más la danza. Sin embargo, una vez entrando a la carrera me enamoré como de toda esta parte social y como filosófica que tenían las artes y que a su vez estaba muy relacionado como mi contexto familiar, porque mis papás son abogados, entonces siempre me traían como que a los juicios o escuchaba pláticas como de corrupción y ese tipo de cosas, entonces se alineaba mucho ese tema con las pláticas o las prácticas que teníamos en la universidad y como que ahí encontré ese camino. Oye, qué interesante lo que me comentas. ¿Dirías que hay todavía como una estela o una huella de tu carrera como bailarina, de tu conocimiento del cuerpo y del movimiento dentro de tu trabajo como artista plástica? Sí, diría que completamente sí, porque también, aparte de que me gusta la plasticidad como el dibujo, la pintura, en realidad lo que más me apasiona también son los performance. Ok. No tanto como de yo ponerme a interpretar con mi propio cuerpo, pero sí como las experiencias que podemos tener a través de como las cosas sensoriales del cuerpo. Eso es lo que más me llama la atención, sí. Ay, cuando quieras artista para ponerlo a performear, estoy a tus órdenes, porque me encanta todo ese tipo de cosas. Y aunque tenemos aquí un poco de tu obra, pues obviamente es la obra plástica, la obra de performance por aquí no la había podido ver todavía. A ver, Alex, si me puedes echar la mano, quisiera que viera la gente aquí esta imagen de lo que me parece es como un grabado, una obra a blanco y negro, como de un turista, pero de deportados. Es una obra que me llamó muchísimo la atención y me gustaría que nos platicaras un poquito más al respecto. Bueno, esa obra tiene bastante historia, de hecho. Ajá. Es de mis obras favoritas. Y diría que es con la primera que empecé. Cuando hice esa pieza tenía 19 años, o sea, había recién entrado a la carrera. Y, bueno, ese es un grabado en linóleo. Ah, sí es grabado. Es grabado, sí. Ok, le atiné. Sí, sí, sí. Y esa pieza fue, bueno, estuve trabajando durante 3 años en El Cerezo. Y esa fue la primera obra que hice en el primer año. Y lo que hice fue, quería yo entrevistar a una de las personas que estaban privadas de su libertad ahí, para como encontrar esta parte, ¿cómo decirlo? Como humana. Ok. No, mentira, estoy súper mintiendo. No sé, la parte que se encuentra detrás de la apariencia, ¿no? Porque muchas veces hay un estigma detrás de las personas que están privadas de su libertad y de repente pueden convertirse en un número, en una estadística. Sí. Y para las personas que vemos eso en las noticias o en los medios de comunicación, a veces se nos puede olvidar que hay un ser humano, que hay una historia detrás de esa persona y detrás de esa estadística. Sí.
Sí, vamos súper por ahí, pero me salté una parte importante. Yo estaba en la universidad trabajando en un proyecto sobre feminicidios. Porque ese tema para mí era muy importante, que el gobierno sacaba mucho como como los lineamientos que te hacen más propensa a ser víctima de un feminicidio, ¿no? Como salir a tal hora en la calle, tener cierto tipo de vestimenta. Y así salió una lista oficial del gobierno, ¿no? Súper delicado. Súper delicado. Y a mí me daba mucha curiosidad como por qué no estaba como el perfil del feminicida, ¿no? Entonces, salió que en esa época una persona con la que trabajábamos desde hace mucho tiempo había lastimado a su esposa. Y lo cacharon 20 años después, ¿no? Entonces, mi mamá, al ser abogada, iba a llevar su caso. Y entonces ahí fue como el vínculo directo de que yo quería saber cómo era, ¿no? O sea, si había como ciertos patrones y así, como una especie de trabajo un poco antropológico, más que artístico. Sin embargo, entrando al Cerezo, me di cuenta que había demasiada corrupción. Claro. O sea, era una cosa brutal. Y la forma en la que trataban a las personas que estaban ahí era inhumana. O sea, y hay de todo. Hay gente que es culpable y hay gente que no es culpable. Y hay gente que es inocente, sí. Claro. O hay gente que está en veremos, que está ahí como su caso en un área gris. Justamente. Entonces, en ese tiempo decidí cambiar completamente el giro del proyecto y hice este turista con las casillas de los pasos que tienen que seguir las personas que están privadas de su libertad al entrar al Cerezo. Entonces, la salida empieza con el arresto. Y cada casilla va explicando cómo son costos de... Entregas tu INE en la entrada, ¿no? Y te piden mordida. Si vas te van a revisar, te piden mordida. Si quieres dormir amarrado, cuesta tanto. Si quieres dormir sentado, cuesta tanto. O sea, absolutamente todo cuesta. Hasta los derechos más primordiales de derechos humanos tienen ahí su moche. Exactamente. Híjole. Y es una relación con el turista completamente, ¿no? Quien tiene dinero gana, compra propiedades y vas así dando vueltas por el juego, pero quien no lo tiene, pues perdió, ¿no? Sí, claro, podríamos pensar que a lo mejor todas las personas que están ahí dentro están bajo la misma condición, pero no es cierto. Hay también ahí muchísimos niveles y me parece que es una gran alegoría la que haces además con un juego que yo creo es internacional, o sea, se juega en muchísimos lados y es como un símbolo también del capitalismo, ¿no? Esta figura del millonario con el sombrerito y el monóculo, creo que tiene un simbolismo fascinante esta obra. Pero a ver, pasemos con otra que también quisiera comentar. Alex, ¿me echas la mano? Tenemos por ahí a un Pedro Infante que está también con una sopa de Maruchan. Me parece que está como en el personaje de Pepe el Toro, ¿no? De Nosotros los Pobres, pero hay una sopa de Maruchan ahí como de por medio, como un collage de la tradición o de los clásicos mexicanos del cine de oro, también con el arte pop, ¿no? Y con lo contemporáneo. ¿Qué nos puedes decir de esta pieza? Es un óleo, ¿verdad? Sí, es pintura al óleo, sí. Pues, bueno, a mí se me hacía sumamente importante... Bueno, ¿qué estoy diciendo? Soy malísimo hablando. Ay, no te preocupes. Está buenísimo, así natural. Sí. Esa pintura la hice para un concurso. Ok. Maruchan sacó un concurso que se llama Sopart, que lo lanzan cada año. Y como que la regla principal es que puede ser cualquier cosa, pero tiene que salir uno de sus productos. Sí, y yo estuve como analizando mucho lo que habían sacado otros artistas anteriormente y pocos ocupaban como esta parte tanto pop o más de lo que era México antiguamente, ¿no? Y a mí se me hizo interesante traer esta como escena tan icónica donde todas las mujeres están así contra Pedro Infante, ¿no? La original es que están queriéndolo abrazar a él. Pero yo quise cambiar un poquito la narrativa, que querían la Maruchan. Ok. No querían a Pedro Infante. Esa es la historia. Lo están abrazando, pero es plan con maña. Quieren quitarle su sopita. Como cuando destapas las papas en la oficina y de repente tienes un chorro de amigos que se quieren acercar a platicar. Sí. Me llama muchísimo la atención, creo que es el tipo de obras que pueden volver verdaderamente a un artista memorable, ¿no? Como que se te queda grabado. El Pedro Infante con la Maruchan.
Y a ver si ahora podemos ver una mantis religiosa, Alex, que tenemos por ahí combinada con unas flores. Esta obra me parece además completamente diferente a las demás porque es como súper frontal, súper simétrica y además como muy simbólica, ¿no? Medio como aludiendo a un mandala, pero me parece también muy sexual, como que tiene ahí su trasfondo, ¿no? Como un montón de vulvas ahí encimadas y... ¿Cuál es la lectura que tú tienes para esta obra? Pues de hecho esta pieza es más reciente. Ok. O sea, me interesa mucho la corporalidad y como los retratos y los humanos, es lo que más hago. Sin embargo, personalmente me encantan las plantas. Ok. Yo soy una persona 100% de plantas. Eres la señora de las plantas. Durísimo. Ok. O sea, no te imaginas. La casa llena. Y llenísima. O sea, qué yo bonito. podría poner un vivero. Y justamente estaba como jugando un poco, como explorando a mezclar dos cosas, ¿no? Como los insectos con cierto tipo de plantas. Esta es una orquídea. Ah, ok. Sí. Es una orquídea hecha de mantis. Y es una cosa más estética, como visual, más que haya otra cosa por ahí. Ok, pero bueno, además creo la orquídea también tiene su trasfondo súper interesante, ¿no? Porque es una flor que se da difícilmente, que se da como en lugares muy específicos y además, bueno, yo no tengo orquídea, pero sé que las personas que tienen orquídea dicen que es un tema, que es delicada, requiere ciertos cuidados. Completamente, bueno, qué bueno que lo mencionas porque sí, o sea, de hecho la mantis religiosa también es un animal que parece muy frágil, pero es bastante agresivo. Te puede decapitar después de el uyuyuy. Sí. Y pero tiene como esta cosa que se aparenta muy frágil. Las orquídeas son muy similares. O sea, no a mucha gente se les da y son como de que, ay, no las toques porque se pueden, pero naturalmente crecen en los árboles así al extremo completamente. O sea, no son de mucho cuidado, al contrario, resisten mucha tormenta, resisten temperaturas con mucha humedad. O sea, viven en los árboles. No necesitan tierra para crecer, por ejemplo. ¿No? O sea, se pegan a los árboles y ahí sueltan sus raíces, pero están ahí colgadas. O sea, ¿y si tú la tienes en tu casa en una maceta, la maceta no tiene tierra o qué le pones tú a la orquídea? Usualmente no tiene que ser tierra, tiene que ser como un sustrato poroso, como... Ah, ok. ¿Como hojita? ¿O no, madera? Como madera, justamente. Sí, porque si no se pudren las raíces, porque naturalmente no está hecha para eso. Ok, no, eso no lo sabía. Interesantísimo el tema. Y pasando a otra obra que yo obviamente no puedo dejar pasar porque soy súper fan de la NFL. A ver si la podemos poner, Alex. Pero tenemos aquí un Joe Burrow, que después de ver a la mantis con las orquídeas, el grabado del turista... y el Pedro Infante con Maruchan, yo dije, Joe Burrow, ¿qué estás haciendo ahí? Esa no es tu familia, ¿no? Porque además no sé exactamente en qué momento de la carrera del deportista se toma la foto, porque está como señalándose el brazo. ¿En qué momento, en qué partido ocurre este instante que tú capturas en la pintura? Fíjate que esa pieza fue un regalo. Ok. Sí, o sea, la incluí porque honestamente, técnicamente se me hace una muy buena pieza. Está súper bien lograda. Bien lograda. Parece una foto. Sí. Y en esta época en la que la pinté estaba muy clavada con los retratos y sacarlos un poco como del contexto clásico que solo está así el busto, ¿no? Era como algo más tradicional y quería hacerlo en situaciones sociales un poco más casuales, ¿no? Ok. Pero este fue un regalo y a una persona que era súper fanática de Joe Burrow. Desconozco exactamente bien qué partido de los Bengals es. Okay. Pero sé que es de la temporada del 2023. Ok. Sí. Ya tiene un poco de tiempo. Sí, 3 añitos. Sí. Pero siento que está súper bien trabajado, no nada más la figura, sino el movimiento. O sea, tiene él en el rostro una expresión que es muy dinámica, me queda clarísimo cómo está torciendo la boca. El camarógrafo que está en la parte de atrás, siento que en cualquier momento va a terminar de dar el paso hacia adelante. Y bueno, creo que repasando como este conjunto de pinturas, nos queda a todos clarísimo que eres un artista súper versátil, o sea, tienes de absolutamente todo. ¿Dirías que tienes un estilo en particular que es el que más te gusta trabajar? O digo, más allá de los encargos o de los concursos, que tú digas, esta es la parte que a mí me llena o que más disfruto trabajar. Sí, completamente.
siento que lo que más disfruto es como el trabajo artístico antropológico que tenía la primera pieza a la que me preguntaste. El turista. Justo. Sin embargo, o sea, yo me dediqué a la academia y a la educación y dejé mi práctica artística muchos años. O sea, diría que unos buenos 7 años. ¡Órale! Me dediqué completamente al negocio y a hacer encargos o cosas un poco más no tan profundas, ¿no? Y hasta apenas estoy queriendo regresar a encontrar esa voz que tenía cuando era más joven, que es lo que realmente me apasiona. Y algo que no he dejado hasta eso, dentro de todo, ha sido la parte humana. Siempre me he enfocado en retratos o en figura humana y eso no lo he dejado. Creo que algo que es muy importante señalar, yo un tiempo tuve esta idea de que cuando uno como artista se alejaba del quehacer artístico, se estaba perdiendo de algo, como que estaba perdiendo el tiempo, estaba perdiendo, no sé, impulso, pero con el tiempo ha cambiado mi opinión. O sea, ahora creo que esas prácticas no tan artísticas, en el fondo, si las sabemos encauzar, nos vuelven artistas más complejos, más redondos, más multifacéticos. Y creo que aquí queda clarísimo esta pasión que tienes tú por la investigación. O sea, yo lo digo a veces con los alumnos, he tenido alumnos de artes plásticas y les digo, es que no nada más es que pintes bonito, hay que tener algo que decir, hay que tener un tema investigado, que sea relevante, que sea social, y creo que tú lo retratas perfectamente porque hay una complejidad histórica, social y humana detrás de cada una de tus piezas, es lo que verdaderamente creo que te hace una artista extraordinaria. ¿Algún mensaje que le puedas dar aquí a las personas que nos están escuchando, sobre todo en términos de alguien que puede estar interesado en acercarse al mundo del arte, pero que a lo mejor todavía no se ha animado a dar ese pasito? ¿Qué le dirías a las personas que están interesadas en construir una carrera como pintoras o como pintores? Ay, qué fuerte. Perdón. No, yo les diría, es algo que le decía a mis alumnos completamente, que sí se puede vivir de esto. Difícilmente. O sea, no voy a decir como de que es súper fácil ser artista, pero siento que en estas épocas ser médico, ser artista, ser abogado, ya está muy difícil. Todo está difícil. Y lo que yo les diría es que estudien un montón, échenle ganas y a la vez que producen también trabajen en otra cosa. O sea, como que sean versátiles en todo, porque eso les va a abrir 1000 puertas y uno nunca sabe cuándo las necesite. O sea, si se dedican a la docencia, sean muy buenos docentes. Si se dedican a la producción, sean muy buenos productores. Si se dedican a la investigación, sean muy buenos investigadores. O sea, profesionalicen el trabajo. No es nada más como, uy, soy artista. Eso es lo que claro, y la versatilidad, ¿no? Qué importante. Maestra, ¿tienes alguna exposición, algún evento que venga pronto? ¿En dónde puede la gente acercarse a ver tu trabajo? Tengo mi Instagram, que está como Luisa Cedillo, con 3 L's, y de exposiciones, ¿no? También estoy por abrir un nuevo espacio, aparte del que tenía Rosa Pincel, estoy abriendo un nuevo lugar, que es también como cafetería, restaurante y así, que eso va a ser en inicios del próximo año, pero en Instagram lo voy a anunciar. Buenísimo. ¿Redes sociales de Rosa Pincel o del nuevo espacio? Justo el nuevo espacio va a estar en el Instagram de Rosa Pincel. O sea, es como la vuelta, el punch de lo que va a pasar. Entonces ahí lo buscan en Instagram, Rosa Pincel. Como Rosa Pincel MX o Luisa Cedillo. Y ahí aparece toda la información sobre los dos proyectos y sobre tu trabajo. Exactamente. Buenísimo. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Increíble tu obra, súper apasionante. Y por favor, cualquier evento, exposición que tengas, avísanos, porque aquí desde Factor Radio va a ser un placer darle seguimiento a tu carrera y por supuesto invitar a todos nuestros radioescuchas que se acerquen a ver tu trabajo. Muchísimas gracias. Aquí desde Factor Radio nos vamos a un breve corte, pero en un momento regresamos con más. ¿No? ¿No vamos con más? Ya nos vamos, estamos terminando, se nos acabó el tiempo, voló el tiempo del día de hoy. ¿Encabezados? Vamos con los encabezados nada más y ya en un momentito terminamos. Vamos a ver la cortinilla de encabezados, por favor. Muchas gracias por acompañarnos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son.
encabezados más destacados del día de hoy. Están ustedes escuchando Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Y antes de irnos, le comento, hoy es viernes 5 de junio del 2026, es el día 149 y faltan 216 para que termine el año. Estamos ya en la recta final de la semana 23. Hoy se celebra a nivel global el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha impulsada por las Naciones Unidas para promover la acción climática y proteger el planeta. Le recuerdo que durante toda la semana y el fin de semana también vamos a tener actividades en el Museo Nacional del Ferrocarril Mexicano aquí en Puebla, que están también conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente con el evento, el festival Alas sobre Rieles. Le invito a que se acerque, va a estar buenísimo. Un día como hoy, pero de 1878, nace Pancho Villa, líder de la Revolución Mexicana, el Centauro del Norte. También un día como hoy, pero del 2004, muere Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos. Y a propósito de Estados Unidos, por allá están celebrando el Día Nacional de la Dona. Nosotros acá también podemos aprovechar y disfrutar de unas deliciosas donas para celebrar con ellos. Igualmente es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal y conmemoramos igualmente el aniversario del nacimiento del enorme Federico García Lorca, que nace un día 5 de junio, pero de 1898, en Fuente Vaqueros, España. Lorca es uno de los más grandes exponentes de las letras españolas. Él fue poeta, dramaturgo y director de teatro. Entre sus obras más destacadas se encuentran los poemarios Romancero Gitano y Poeta en Nueva York, así como las obras de teatro El Público, Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernardo Alba. Ya que estamos en el mes del orgullo LGBT, también cabe mencionar que pues Lorca era homosexual. Él tuvo una relación con Emilio Aladrén y también con Salvador Dalí. Y bueno, él también se movía muchísimo en los círculos de los surrealistas de esa época, eso tuvo gran influencia en su obra. Y bueno, su orientación sexual estuvo relacionada con su desaparición, ya que fue a causa de su captura por parte de un bando sublevado después del golpe de Estado que provocó la Guerra Civil Española. Se estima que pudo haber muerto por ahí del 18 de agosto de 1936 a los 38 años en Biznar, España, aunque en realidad el caso todavía es un misterio, pues sus restos nunca fueron encontrados. Pasando con otra cosa, el tipo de cambio esta mañana amanece con el dólar en 16 pesos 74 centavos a la compra, 17 pesos con 73 centavos a la venta. El euro por su parte a la compra está en 20.0761 y a la venta en 20.0881. La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 19 grados centígrados, tenemos una mañana fresca y hay lluvias pronosticadas para todo el día a partir del mediodía y también podría estar lloviendo toda la noche para que tome usted sus precauciones. Tenemos pronosticada tormenta eléctrica entre las 5 y las 6 de la tarde. La probabilidad de lluvias está al 56%, tenemos una humedad del 85% y vientos de hasta 5 kilómetros por hora. La temperatura en la sierra nororiental del estado de Puebla es una mínima de 15 grados centígrados, una máxima de 23. Allá la probabilidad de lluvias está al 65%, la humedad al 81% y los vientos son de 6 kilómetros por hora. Las notas más destacadas: el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirma saldo blanco tras explosión de pipa de gas en Tepeaca. Esta explosión deja a miles de evacuados y también daños en los cultivos aledaños. El Hospital para la Niñez Poblana está sin sábanas y sin batas para atender a los pacientes, así lo señala el sindicato. Piden pronta ayuda, por favor, por parte de las autoridades. Y Paul Stanley acusa negocio con la muerte de su papá. Solo aclarando, estamos hablando de Paul Stanley, el hijo de Paco Stanley, no el famoso cantante de la banda Kiss, porque puede haber ahí la confusión. El anuncio del documental Testigos, la verdad tiene voz, generó reacciones inmediatas en familiares e involucrados dentro del caso del asesinato de Paco Stanley, ocurrido hace 27 años. El material ya está disponible dentro de la plataforma Regi TV. Y bueno, como lo comentaba también la maestra Laura Cepeda, el Corpus Christi aquí en Puebla es una fe en torno a las mulas y los panzones, una tradición que lleva ya siglos. En temas de Estado, Congreso de Puebla reconoce a Cruz Azul por ganar su 10ª copa. Nada más no se la vayan a tirar, por ahí se les encargo que se le andaban abollando al buen Joel Wiki.
Smart City Expo Latam 2026 llega a su fin y consolida a Puebla como un referente en materia de innovación. Por otra parte, en malas noticias, tragedia en la planta de Puebla de la empresa estadounidense Stanley Black & Decker, que ha quebrado sorpresivamente dejando en la calle a más de 600 trabajadores poblanos. Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla sancionará a empleada que maltrató a un familiar en San Alejandro, lo platicábamos el día de ayer. Entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina para útiles y uniformes arrancará el día 8 de junio aquí en Puebla. En materia nacional, suspensión de clases por inauguración del Mundial 2026 no será obligatorio a nivel nacional, indica la presidenta Claudia Sheinbaum. México gana batalla legal a minera de Estados Unidos y se libera de pagar $315 millones. Proponen a la CENTE, lo comentábamos anteriormente con el maestro Gustavo Santín, la creación de una aseguradora pública para el pago de pensiones. Los maestros dicen que esto no cubre sus demandas, por lo que se mantendrán las movilizaciones a 7 días del Mundial tras el fracaso de la tercera reunión con la Secretaría de Gobierno. NALE asegura que todavía no han localizado a la comunicadora Roxana Guzmán en Veracruz. La búsqueda continúa. Desde Factor Radio esperemos que pronto aparezca con bien. Legisladores de Morena aseguran que la voz de Andrés Manuel López Obrador puede y debe ser escuchada. El Colegio de México presenta un estudio de cómo usa el crimen organizado la red social TikTok para reclutamiento de menores. Hay que estar muy alertas, por favor, amigos padres de familia. En tema internacional, hermoso y limpio carbón. Donald Trump aprueba inversión en 2 nuevas plantas de combustibles fósiles. Israel y Líbano acuerdan un alto al fuego condicionado al cese de los ataques de Hezbolá. Lo platicábamos al principio con Jaime Obregón. Estados Unidos promete ayuda de emergencia a Bolivia ante crisis por bloqueos y protestas. Vladimir Putin admite que habló con el gobierno de Estados Unidos sobre la situación actual de Cuba. Hallan túnel de la mafia italiana en la región de Calabria, al sur de Italia. Era usada para facilitar la huida de prófugos. Y Estados Unidos impone multa al presidente de Cuba. Continúan las tensiones entre ambos países. El presidente de Ucrania, Zelensky, le propone a su homólogo en Rusia, Vladimir Putin, una reunión cara a cara. Ojalá que esto tenga como resultado un pronto acuerdo de paz para terminar con la guerra en esa zona. Donald Trump afirma no necesitar un acuerdo para obtener el uranio iraní. Delicado, a ver si esto no decanta en más intervención. En deportes, Shakira en la inauguración, la colombiana interpretará su nuevo éxito Dai Dai en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Solo por favor que también nos vuelva a deleitar con el Waka Waka, que ya sabemos que es un éxito. Mundial, Japón Japón ya está entrenando en Monterrey, aunque no como lo tenía planeado. Es que ya abandonaron las instalaciones del equipo de Tigres porque según ellos no estaban en condiciones óptimas y se trasladaron al espacio de Rayados. Y Panini tendrá una actualización de las estampas para el Mundial. Álvaro Fidalgo, jugador de la selección mexicana, ahora está incluido. Voy a citar: si ves mi rendimiento, te darás cuenta que soy uno de los mejores. Así lo afirma Sergio El Checo Pérez, que destaca su nivel en Cadillac tras volver al circuito de la Fórmula 1. Lamine Yamal y Nico Williams no jugarán ante Irak. Sigue en duda su presencia en el España contra Perú, que se disputará próximamente aquí en el Estadio Cuauhtémoc. Y con eso terminamos los encabezados más destacados de esta mañana y terminamos también con el programa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Factor Radio para seguir diciendo las cosas como son. Les recuerdo que este programa puede seguirlo en su transmisión en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa, así como las emisiones anteriores, pueden consultar nuestra página de YouTube y Spotify. Tenemos también nuestra página de internet de prensa escrita que aparece como www.espiralcomunicaciones.com, y es que Factor Radio es un concepto
de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos una vez más. A nombre de todo el equipo, Alejandro Suárez en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general del programa y su segura servilleta Ricardo Alcántara. Es un placer acompañarles una vez más. Por favor, acompáñenos de nuevo el día lunes en punto de las 9:30 de la mañana y hasta las 11, como todos los días de lunes a viernes, para seguir diciendo las cosas como son. Y dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos porque en 5 minutos se sueltan los perros.